Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Operación Liberación concluye con la extradición de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, el indómito cacique político del Empira, que enfrentará en corte de Estados Unidos cargos de narcotráfico. Hernández reitera su inocencia en un video difundido por su esposa en las redes sociales, última que se despide con una melancólica canción donde añora los buenos tiempos. Fiscalía de Estados Unidos, tras formalizar acusación contra Ho, envía lapidario mensaje: destruirán todo el ecosistema de las redes de narcotráfico, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar. Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y tráfico de armas, usó poder para proteger y ayudar a los capos de la droga y se asoció con líderes de cárteles de la talla del Chapo Guzmán, afirma la Fiscalía de Estados Unidos. En Tegucigalpa, capitalinos se concentran en histórica plaza para registrar la salida de Ho. En Catacamas, los petardos tronaron en el parque y en Gracias Lempira, la gente solo reaccionó cuando se concretó la extradición. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario siendo el banco número 1 en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 21 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado esta tarde a Estados Unidos en un avión de la Administración de Control de Droga DEA, donde enfrentará graves acusaciones de narcotráfico. Su extradición estuvo precedida de un despliegue de seguridad de más de 800 efectivos y fue entregado a los agentes de la DEA por el ministro de Seguridad y el viceministro de la Defensa. Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras del Empira. Honduras consumó este jueves la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, entregado a funcionarios de la DEA que llegaron para ese fin. Con paso firme, Hernández caminó hacia el avión y saludó sin detenerse, antes de abordar la aeronave cuando eran las 2:27 de la tarde. Con una forma exitosa, sana, sin problemas, porque la ejecutamos de acuerdo a las garantías, a los derechos que él tiene como persona, y estamos privilegiando un resurgimiento de un Estado de Derecho nuevo en que todas las personas pueden ser tratadas con dignidad, de acuerdo a sus principios de inocencia y también en consonancia con los acuerdos internacionales. A Hernández se le trasladó previamente del lugar donde permanecía detenido desde el 15 de febrero pasado hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa. Se utilizaron helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña y de la Policía Nacional como escoltas. Hernández fue reseñado con la verificación y registro de su identidad personal y familiar antes de su entrega a funcionarios de la DEA. El Estado tiene sus instituciones y en conjunto con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y Fuerzas Armadas Sedena, conocemos nuestro trabajo y ejecutamos los protocolos que ya tenemos y son operaciones que para nosotros se planifican y se ejecutan de forma militar. Con la entrega del ex gobernante hondureño a la DEA, la Policía Nacional da por finalizada la denominada Operación Liberación, que en su última fase utilizó más de 800 elementos para garantizar la seguridad del extraditable. Hoy estuvimos involucrados más de 1000 funcionarios directamente en esta operación. Hicimos muchos ensayos, hicimos muchos análisis de inteligencia y contrainteligencia, se plantearon diferentes escenarios y hoy orgullosamente podemos decir misión cumplida. A criterio de este abogado, las lecciones aprendidas en el caso de Hernández son muy sensibles para la sociedad hondureña.
incapacidad de sus autoridades para haber detectado a tiempo los negocios sucios del exgobernante y su juzgamiento en el país con todo el peso de la ley. Pero bueno, nos están echando una mano. Y si logran esclarecer cuál fue la participación de Juan Orlando Hernández, entonces vienen los retos a futuro, que es salvar o rescatar más bien la justicia a través de poner personas idóneas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y de igual forma comenzar a orientar todas las acciones para revertir y luchar contra esas redes de corrupción. La extradición de Hernández abre varias aristas entre los hondureños. Unos celebran su extradición y su juzgamiento por narcotráfico en Estados Unidos y otros lamentan la opacidad de la justicia hondureña con sus consecuencias. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Bueno, más allá del juicio, la expectativa inmediata del público es si ya el presidente o expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, está en Nueva York o en New Jersey. Precisamente para conocer de estos datos, me complace presentar al periodista, al veterano, al gran amigo, José Elán Reyes Pineda, quien cubrirá para Televicentro y HRN, La Voz de Honduras, todo lo que suceda alrededor del juicio que enfrentará el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en el Distrito Sur de Nueva York. Así que, José Elán, sé que tú estás en Nueva York en este momento, pero tu cámara está en New Jersey. ¿Me confirmas que ya el presidente se encuentra en los Estados Unidos? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Muchísimas gracias a todos nuestros amables televidentes. Por supuesto que el presidente Juan Orlando Hernández está en Estados Unidos. La información que hemos recabado pues, en las últimas horas es que el presidente fue llevado del aeropuerto de la Florida a un aeropuerto de New Jersey, justamente al aeropuerto de Newark, que está pues, cercano, digamos, a Nueva York. De esa manera lo trasladan a una cárcel de máxima seguridad, por supuesto, que está ubicada en Brooklyn. Pero también lo más importante de todo esto, Renato, es que mañana, en horas de la mañana, el exmandatario hondureño ya en extradición será llevado a la cárcel metropolitana de Manhattan. Esta cárcel, como lo hemos venido mostrando hoy a través de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas, está ubicada atrás de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Tal como lo hemos venido explicando, la forma estratégica como está esta cárcel es para que pueda manejarse de manera segura y sin ningún contratiempo por esos túneles que están ubicados en la cárcel hacia la corte de manera expedita frente a un juez competente. Tengo entendido que el presidente de la República expresidente de la República, será presentado mañana ante un magistrado, el magistrado Stewart Aaron, y no es precisamente un juez. Este magistrado es justamente designado para leerle la hoja de cargos, tal como ocurrió allá en Honduras cuando fue llevado a la primera audiencia. De esta manera es bien importante dar a conocer, Renato, que lo que pasó hoy también en Washington tiene una gran repercusión en Nueva York, porque las dos principales agencias, la Fiscalía General en Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland, pues ha narrado específicamente de qué manera le planteó los cargos al expresidente Juan Orlando Hernández, y de esta forma también podemos mencionar a otro fiscal muy importante que se habla de Damian Williams, que también participó en esta conferencia de prensa para en Washington. Otra situación muy importante es la intervención de Anne Milgram, que es la directora administrativa de la DEA y que ha dicho lo siguiente: no vamos a parar en nada frente. Se ha experimentado una interrupción, espero que sea breve, con el periodista José Elán Reyes Pineda, que, insisto, le dará cobertura para Televicentro y HRN a todo lo que suceda alrededor del juicio
que enfrentará el expresidente Hernández. Retomamos la comunicación contigo, Elan, a propósito de lo que decías. Todavía no hemos divulgado la nota, pero mira los pesos pesados que hablaron hoy en Estados Unidos para recibir a Hernández. Mira la trascendencia que tiene para Estados Unidos este juicio. Fiscal general, administradora de la DEA, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Pesos pesados de la justicia norteamericana que se han referido al expresidente de la República, que hoy fue extraditado, que ya está en Estados Unidos y cuya nota vamos a divulgar en unos minutos, y que me interesa el criterio que ofrecías tú sobre lo que decía la administradora de la DEA. Sí, es correcto, Renato. Pues mira, esos son pesos pesados, como tú lo dijiste, el fiscal general y además un fiscal muy importante, de gran importancia. Además, debemos recordar que la directora administrativa de la DEA fue fiscal también en Nueva York. Es un peso pesado muy importante. Pues hay algo bien interesante que te quisiera mencionar, Renato, y es que en relación a los apuntes que tengo, porque también estuve muy de cerca en la cárcel, en la parte externa de la cárcel y también en la corte, hay varios aspectos que se me han proporcionado. Por ejemplo, la cárcel metropolitana está preparada para atender al expresidente Juan Orlando Hernández con médicos las 24 horas del día. Es decir, hay un médico disponible para él y hay un psicólogo además. Tendrá una hora de sol, si podemos llamarle sol, al hecho de que puede salir de su celda, de una celda de 4x3, donde solamente está la cama, que es, entiendo que es una cama de cemento con una colchoneta. Además tiene un baño. Él puede salir, lo pueden... Bueno, estamos experimentando algunos cortes en esta señal de origen con Elan Reyes desde Nueva York, que vamos a rectificar en el transcurso de esta y las próximas emisiones noticiosas. Elan Reyes nos estaba describiendo justamente las condiciones del lugar donde estará el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. En unos momentos vamos a recuperar la comunicación con Elan Reyes. Mientras hacemos estos ajustes, hacemos una nueva conexión, Elan, porque experimentamos algunas interrupciones. Entonces, este viernes, ¿cuál es la agenda judicial en torno al expresidente hondureño? Una vez que el expresidente sea ingresado a la cárcel metropolitana el día viernes en la mañana, tengo entendido que más tarde será llevado ante el magistrado, que ya hemos mencionado, para conocer los cargos de manera oficial. No se conoce la hora, esto sí es hermético, no conocemos la hora, pero hay mucha gente que ya está llegando a la corte, es decir, hoy en la tarde había algunas personas ya llegando y algunos medios de comunicaciones internacionales. Por supuesto que trataremos de sumarnos en lo que sea posible. Tenemos un camarógrafo allí en ese lugar, a Evans Rivera, está con nosotros allí y vamos a tratar de poder tener algo de lo que el ambiente pueda mostrarnos, Renato. Es un hecho muy importante, muy trascendental en la vida no solamente de Honduras, en la vida de América Latina. Es el trofeo, por decir de alguna manera, del Poder Judicial norteamericano tener al expresidente Juan Orlando Hernández. Claro que estarás y lo lograrás y tendrás una exitosa transmisión e información tanto para Televicentro como para HRN. Tu experiencia es vasta, Elan Reyes, un influyente y conocido periodista que destacó, sigue destacando, pero tuvo momentos de un despliegue periodístico influyente en Honduras en los 80, justamente cuando vivíamos la Guerra Fría en Centroamérica. Elan jugó un papel muy importante en esos acuerdos de paz que firmaron los países centroamericanos. Así que me agrada tenerte en esta pantalla, don Elan Reyes Pineda, Joselán, como le digo yo, le digo de otra manera, y lo digo en público, le digo Elanito, así, en términos amistosos con Elan. Así que me despido contigo y nos vemos mañana, Joselán. Un placer para todos y también para todos nuestros amables televidentes de la Corporación Televicentro y HRN. Continuamos con nuestra agenda informativa.
Mediante un video divulgado en Twitter por la ex primera dama Ana García, el expresidente Hernández, horas previas a subir en el avión de la DEA, que lo trasladó en condición de extraditable a los Estados Unidos, reiteró que es inocente y que el proceso incoado en su contra fue injusto. Fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas, que la verdad se revele y prevalezca en mi caso. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dice: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Hernández insistió en que se dio el máximo esfuerzo por el país y que es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en una de las naciones más violentas en la faz de la tierra ahora quieran ser héroes. Mientras el expresidente Hernández volaba en un avión de la DEA para su encuentro con la justicia de Estados Unidos, el fiscal general de ese país formalizaba su acusación y en rueda de prensa, junto a la administradora de la DEA, tachó a Hernández de ser un orquestador del narcoestado en Honduras que operó en asociación con grandes capos del mundo, incluido el Chapo Guzmán. El viaje sin fecha de retorno del expresidente Hernández a los Estados Unidos en condición de extraditable ya es motivo de debate entre los órganos de justicia de ese país, donde en una conferencia de prensa el fiscal general Merrick Garland no se anduvo por las ramas al referirse al exmandatario hondureño como el presunto orquestador del narcoestado hondureño. Hernández está acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta para importar cocaína hacia los Estados Unidos entre 2004 y 2022. Tal y como se imputa en la acusación, Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras desde 2014 hasta 2022 para operar el país como un narcoestado. Garland indicó que Hernández supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes de cocaína más grandes del mundo, incluyendo al Chapo Guzmán, y que las acusaciones en su contra son producto de varios años de investigación que van desde el 2004 hasta el final de su periodo presidencial. El Departamento de Justicia quiere disrumpir ese ecosistema que tanto daña al pueblo estadounidense. No importa cuán lejos estén o a dónde tengamos que llegar. Como la administradora de la DEA va a explicar, estos cargos son parte de un esfuerzo para disrumpir las actividades de las organizaciones traficantes y pandillas traficantes de droga más delictivas. Estamos protegiendo a nuestras comunidades y a nuestro país de delitos violentos y también del flagelo de las drogas. Vamos a trabajar para apoyar a las comunidades que han tenido más impacto por el abuso de las drogas y la drogadicción. Vamos a trabajar con nuestros socios para que los traficantes de drogas sean responsables de sus delitos y vamos a enfrentarnos a la conducta criminal en cualquier parte que socave la seguridad de los estadounidenses. Estados Unidos acusa a Hernández del transporte de más de 500,000 kilos de cocaína hacia esa nación, señaló el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, quien manifestó que el expresidente supuestamente cooptó la institucionalidad hondureña para favorecer narcotraficantes y enriquecerse a costa de las narices de sus ciudadanos. Los cargos que anunciamos el día de hoy esperan que Juan Orlando Hernández sea responsable por años de corrupción, años de violencia y años también de tráficos de droga. Decimos que durante más de una década Hernández abusó su cargo como presidente de Honduras y en el gobierno en general para asociarse y tomar sobornos de millonarios de los mayores traficantes de droga del mundo. Cuando se reunía con sus conspiradores, él dijo que sí, y le cito lo que él dijo: quería llevarle a todas esas drogas y metérselas por las narices a los gringos. Y cito lo que dijo, y esta es nuestra respuesta a ellos. Mientras Hernández amasaba influencia y dinero, las personas de Honduras, su pueblo,
vivía en violencia y con estos problemas. Esto ha sido un trabajo de muchos años y de tanto de mi oficina como de la DEA, analizando todas estas conspiraciones. En 2019 nosotros declaramos culpable a Tony Hernández y él está pagando con una sentencia de por vida. Giovanni Fuentes también fue acusado, otro miembro de esta misma conspiración, y él fue sentenciado también a una sentencia de por vida por sus delitos. Ahora le toca al acusado. La administradora de la DEA, Ann Milgram, fue más allá al expresar que esa entidad se mantendrá firme en su lucha por frenar a los actores políticos más peligrosos que participan en el narcotráfico, y que si Hernández recibió todo ese dinero producto de lo ilícito, lo harán pagar las consecuencias. Este caso tiene que mandarle un mensaje muy claro a cualquier líder que de manera corrupta abusa del poder para apoyar a los carteles de la droga. Si ustedes toman dinero de la droga para ser elegido presidente, si aceptan esos sobornos y si trafican con drogas mortales y protegen a los carteles criminales, si también entonces le da el poder del Estado, se convierte en una maquinaria violenta de tráfico de drogas, y si permite que la violencia florezca en manos de los carteles, la DEA no parará para que usted rinda cuentas por sus delitos. Él prometió una sola cosa para el pueblo hondureño, que iba a limpiar la corrupción, iba a luchar contra los traficantes de droga. Pero en realidad, lo que se dice en su citación de cargos, él hizo todo lo contrario. Utilizó la presidencia para unir las fuerzas con uno de las organizaciones más violentas y más grandes de todo el mundo. Hernández tendrá su comparecencia inicial este viernes 22 de abril, donde se verá las caras con el juez magistrado Stewart Aaron. Desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó la designación del expresidente Hernández en la lista Engel, la cancelación de su visa y luego su petición de extradición por delitos de narcotráfico, la vida le cambió por completo a Hernández, un expresidente que creía iba a poder ver crecer a sus nietas y asistir a su matrimonio, pero no ha sido así. La justicia de Estados Unidos le espera y estos son los momentos más relevantes en los últimos 2 meses de Hernández. Su plan de vida tras dejar la presidencia de Honduras luego de 8 años en el poder era sencillo. Hasta el pasado 28 de noviembre de 2021, las expectativas del exmandatario Juan Orlando Hernández giraban alrededor de su familia. Su deseo era disfrutar más tiempo con sus seres queridos y ver crecer a sus nietos. Pero el camino de su sueño comenzó a cambiar de rumbo el 7 de febrero de 2022, cuando Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, informaba que Hernández había sido incluido desde el 1 de julio de 2021 en la lista de actores corruptos y antidemocráticos conocida como la lista Engel, y que además le habían revocado su visa. La respuesta de Hernández no se hizo esperar. En una carta pública señaló su sorpresa ante la determinación de un país que siempre fue su amigo y aliado en su lucha contra el crimen organizado. El 14 de febrero, el gobierno estadounidense pidió el formal arresto provisional de un político hondureño, solicitud que escuetamente fue confirmada por la Cancillería. Ese político hondureño resultó ser Juan Orlando Hernández. Esa misma noche, un amplio dispositivo de seguridad, conformado por elementos de la Policía Nacional, se apostó en las afueras de la residencia del exgobernante para capturarlo. Sus apoderados legales informaron que esperaban la determinación del juez natural que conocería el caso. Al día siguiente, Hernández Alvarado compartió un audio diciendo que no era un momento fácil y que lo que estaba viviendo a nadie se lo deseaba. Horas después, un juez designado emitió una orden de captura. Juan Orlando Hernández se despidió de su esposa con un abrazo y ocurrió algo que muchos nunca imaginaron ver. El indómito del Empira salía de su casa hinchachado de manos y pies. Había sido detenido. Fue trasladado al Comando de Operaciones Especiales de la Policía, donde realizaron la presentación oficial de su captura. El 16 de febrero, Hernández fue presentado ante el juez natural en una primera audiencia en la Corte, en la que le notificaron los cargos en su contra. Ese día, el juez le ratificó el arresto preventivo y ordenó que permaneciera en el Comando de Operaciones Especiales. Mientras tanto, la familia del expresidente, junto a decenas de militantes del Partido Nacional, realizaron una vigilia afuera de las instalaciones de los Cobras para mostrar su total apoyo hacia el exgobernante. A finales de febrero, la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de la defensa del exmandatario en la que pedía le cambiaran la medida de prisión provisional por la del arresto domiciliario. La determinación se tomó en una sesión virtual
virtual y fue por mayoría de votos. El 16 de marzo, el expresidente llegó en un helicóptero elegantemente vestido con saco y corbata a su segunda audiencia, así como solía engalanarse mientras fue el titular del Ejecutivo. Ese día, el juez autorizó su extradición hacia los Estados Unidos. Tras conocer la noticia, su esposa, quien fue apoyada en la corte por decenas de nacionalistas, aseguró: "Mi esposo es inocente, es víctima de conspiración". 3 días después, su defensa presentó un recurso de apelación para frenar la extradición, pero el mismo fue declarado no al lugar. A finales de marzo, Hernández agotó su último recurso legal, luego que la Corte rechazara la apelación presentada por su defensa y ratificara la extradición por mayoría de votos. Horas antes de conocer la decisión, el exmandatario divulgó una carta en la que dijo estar viviendo momentos duros y que pensaba en la posibilidad de no volver a ver a sus nietas ni entregar a sus hijas cuando decidieran casarse. En su batalla por evitar la extradición, la defensa presentó un recurso de amparo, pero fue declarado inadmisible. La cuenta regresiva de Hernández había iniciado, pese a la dilatación de firmas por parte de los magistrados de la Suprema Corte. Mientras tanto, Hernández Alvarado pasaba su tiempo de reclusión haciendo ejercicios y leyendo libros de superación y liderazgo, así como la Biblia, los que entregó a su esposa hace solo unos días. Este miércoles el día comenzó con inusuales movimientos en las instalaciones de los Cobras, y aunque en un inicio se creyó que se estaba haciendo efectiva la extradición de Hernández, las autoridades informaron que solo se trataba de un simulacro. Pero la realidad no podía dilatarse más, y faltando un par de horas para la extradición, Ana García se despedía de su esposo en sus redes sociales. A las 11:30 de la mañana empezó el traslado, pero no fue hasta las 2:15 de la tarde cuando el expresidente subía al avión que lo llevaría a los Estados Unidos. Minutos más tarde partía el indómito a enfrentar su encuentro con la justicia estadounidense, que le reclama por asuntos de narcotráfico. Hemos ya hecho ajustes con el periodista Elan Reyes Pineda y todavía no ha llegado la aeronave que conduce o transporta al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Precisamente me acompaña en este momento el exdirector de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal. El avión sobrevuela en este momento, Pavel, me decía usted, Carolina del Sur. Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado Renato. Ya el avión está sobrevolando lo que es el estado de Virginia, y va a pasar por una ciudad importante en Virginia que es Norfolk y Virginia Beach, para posteriormente entrar a lo que se conoce como la bahía de Chesapeake, que es entrando al estado de Delaware y posteriormente al estado de New Jersey. No le puedo asegurar con plenitud hacia qué aeropuerto de la ciudad metropolitana de New York va el avión, porque no está publicado dentro de su plan de vuelo. Sí lleva la ruta hacia cualquiera de los 3 aeropuertos grandes que tiene de entrada la ciudad de Nueva York, ya sea el aeropuerto de Newark Liberty en la ciudad, en el estado de New Jersey, La Guardia, o el aeropuerto de John F. Kennedy. Pavel, es impresionante el flujo de aeronaves a esta hora de la noche en el territorio estadounidense, sobre todo en la costa este. Correcto, es la que más se vuela, Renato, y es impresionante, es todo el día. Recuerda que esto es todo el día, pero es donde se mantiene la mayor cantidad de vuelos en esta zona que es altamente poblada. Y estas fotografías que estamos presentando son de hace 3 minutos exactamente, Pavel. Exactamente, más o menos 3-5 minutos, que son ahí puede ver la bahía de Chesapeake, que le llamo, es una bahía famosa dentro del estado de la Virginia, que comunica a través de un puente que usted puede pasar por esa zona de la bahía inmediatamente al estado de Delaware, y posteriormente ya lo acerca a usted al estado de New Jersey, y ahí veremos nosotros ya la trayectoria que va a hacer el avión hacia los 2 grandes aeropuertos dentro de la ciudad de Nueva York, La Guardia y John F. Kennedy, o se desvía hacia el aeropuerto internacional de Newark Liberty, que queda en el estado de New Jersey. Si es en New Jersey, ¿a cuántos minutos está esa aeronave, Pavel? Estamos hablando que a cualquiera de los 3 aeropuertos, porque están muy cercanos, licenciado Renato, son bastante cercanos,
Estamos hablando que en una hora, más o menos, en unos 50 minutos, una hora, podríamos estar hablando. Sí, mucha gente se puede ver también, porque la tecnología es tan grande ahora, que estos aeropuertos mantienen webcam airport, que se llama, que uno puede ver sus pistas aéreas o sus zonas de aterrizaje que tienen cámaras en vivo. Sí. Y se puede meter uno y puede observar ahí los aterrizajes y podríamos estar viendo eso. Creo que dará a la hora de su programa, estaría dando para estar viendo el aterrizaje completo de esta aeronave. Y como le repito, no lleva el aeropuerto, solo salió con el aeropuerto de salida, que es el internacional de Fort Lauderdale, pero no nos dice hacia qué aeropuerto de las tres ciudades, de los tres aeropuertos de la ciudad de Nueva York. ¿Ahora mismo está el avión? Ahorita exactamente el avión está cruzando la ciudad de Norfolk, que es una ciudad que queda en el estado de Virginia. Y entonces ahí va a poder ver, es famoso porque está Virginia Beach, también una zona altamente turística, que está a la par, podríamos decirlo ahí, exactamente ahorita va cruzando la ciudad de Norfolk y pronto a entrar a lo que es la bahía de Chesapeake, ¿verdad? Que es una bahía que acorta el camino para llegar a New Jersey, pasando por el estado de Delaware. Muchas gracias, Pavel, y estaremos en contacto en unos minutos para que nos verifique la trayectoria de esa aeronave que transporta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue extraditado hoy. Buenas noches. La extradición del expresidente Hernández a Estados Unidos ha generado muchas reacciones en medios internacionales. La extradición hacia Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, no solo acaparó los titulares de los medios de comunicación de Honduras, sino también internacionales. Para el caso, la prensa gráfica El Salvador tituló: expresidente hondureño Hernández es extraditado a Estados Unidos de América por narcotráfico. En tanto, la prensa libre de Guatemala escribió: así se vivió el momento en que Juan Orlando Hernández es extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La Nación de Costa Rica posteó: Juan Orlando Hernández, de aliado de Estados Unidos, ha extraditado desde Honduras por narcotráfico. Por su parte, el encabezado del Universal de México: Estados Unidos acusa al expresidente Hernández de usar sobornos del Chapo para cometer fraude electoral. Mientras que la BBC Mundo tituló: Juan Orlando Hernández extraditan al expresidente hondureño a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de narcotráfico. The Washington Post: expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández extraditado a Estados Unidos. Y en Infobae de Argentina tituló: extraditaron a Estados Unidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández. Vengo de las tierras del Empira. Más adelante aquí en el noticiero Líder, presidente del Partido Nacional no cree que la extradición de Hernández le pase factura a la institución, mientras la incertidumbre se apodera del Partido Liberal. La DEA debe preparar un avión más grande para los próximos extraditables, opinan desde el Partido Libre. Pero antes, nuestra historia positiva nos cuenta la historia de Marvin Hernández, un impulsor del folclore y la cultura en Copán, que ha logrado conformar con los jóvenes de los barrios populares del grupo folclórico Copaneco, promoviendo así la cultura en la zona. La noticia positiva es presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Danzas, metemos música costumbrista y también música popular.
Marvin Hernández es originario de Gracias en el departamento del Empira. Por situaciones laborales llegó a Santa Rosa de Copán a impartir clases como maestro de educación primaria en diferentes centros educativos. Desde que era un estudiante siempre fue bailarín de danza folclórica, posteriormente instructor, y hace 9 años decidió fundar el grupo folclórico El Copaneco con fines sociales de apoyar a la juventud en el occidente. El grupo de danza ha realizado presentaciones en todo el país, también en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. El paso del Tempisque en Costa Rica, donde ellos, gracias a Dios, tuvieron una bonita oportunidad de estar proyectando la cultura hondureña durante una semana. Este es un vestuario típico de nuestra bella ciudad de Santa Rosa, el cual pues como grupo folclórico copaneco tomamos la iniciativa de rescatar, ya que Santa Rosa tiene mucha historia y a nivel nacional hay muchos vestuarios, y decíamos nosotros, ¿por qué Santa Rosa no lo tiene? Tenemos maquetas y llevamos todo el proceso de investigación por un periodo de 2 años, y ahora ya está en lo que es la Dirección de Cultura a espera de que sea ya legalmente registrado. Ya está aceptado como un vestuario típico original, ¿verdad? Manejamos alrededor de 30 a 40 danzas, pero más que todo lo de nosotros es la proyección folclórica. Aquí es una mezcla de danza, música costumbrista y música popular. El grupo folclórico El Copaneco se prepara para celebrar en los próximos meses el segundo encuentro nacional de danza folclórica en el occidente del país. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita. Llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El jefe de la bancada libre en el legislativo, Rafael Sarmiento, aseguró que la extradición del exmandatario Hernández solo refleja que urge de un nuevo fiscal general y de magistrado de la Corte Suprema independientes. Evidencia que urge una nueva Fiscalía General de la República, urge una nueva Corte Suprema de Justicia independiente, no repetir más de lo mismo, donde no tengamos que ceder la soberanía judicial y que no vengan otros países amigos a hacer justicia por nosotros. Esa es una consideración que yo pudiera hacer. Lo otro, que ante el concierto de naciones del mundo nos vemos muy mal cuando un expresidente que gobernó por 2 periodos es extraditado. Sarmiento explicó que el expresidente y su régimen han cosechado lo que han sembrado. Por su parte, Luis Redondo aseguró que la extradición de Hernández le deja varias lecciones al país. Una lección geopolítica, una lección política, una lección de justicia y para los ciudadanos. La geopolítica es que aquí se demuestra que un narcotraficante, sin importar quién sea el narcotraficante, y el poder que tenga, tarde o temprano, va a tener que pagar por sus hechos. La política es que la clase política de Honduras se dejó permear por el crimen organizado. Expresó que después de este proceso confía en que se haga justicia para las miles de familias hondureñas que fueron afectadas por la permisividad institucional en los periodos de Hernández. Para el diputado de Libre, Edgardo Castro, el avión que llegó de Estados Unidos a traer ese día al expresidente era muy pequeño, pues debieron mandar uno más grande para llevarse a no menos de 50 personas, desde pastores hasta militares, que se beneficiaron del trabajo sucio que hacía el exmandatario, asegura. Deberían de haber acompañado a Job en ese avión, inclusive algunos ministros de la fe, algunos ministros de defensa, ministros de seguridad,
militares que apagaban los radares para que pasaran las avionetas, empresarios que eran los que lavaban el billete de Job. Aquí debería haberse ido, por lo menos en ese avión, habían de haber traído un avión por lo menos para 50 personas. Pero después de este lote de extraditables de alto perfil, la DEA debe mandar a firma un avión jumbo, pues falta lo mejor de la pesca. Y si en esa redada van diputados y miembros de su partido, pues que no tengan ninguna compasión, aunque sean miembros del partido en el poder. Si hay diputados de Libre involucrados en narcotráfico en Honduras, tienen que ir presos, porque los va a tener. Y que Corona tiene solo porque ahora Libre gobierna y hay que llevar solo cachurecos. No, aquí hay que barrer el pueblo parejo para que no quede ningún recodo por ahí de alguien que ha participado en acciones de corrupción en Honduras. Hasta ahora se mencionan en actividades ligadas a la narcoactividad a miembros de todos los partidos políticos, sin importar el tamaño de su membresía, pero son pocos los que han salido a luz pública por pedido de extradición de la justicia norteamericana. En el Congreso Nacional, las pantallas del hemiciclo transmitían el proceso de extradición del expresidente Hernández. Los diputados nacionalistas sonreían y se tomaban selfies, mientras el resto observaba la extradición en sus móviles, y la sesión no pudo efectuarse por falta de quórum. Así transcurrió en este poder del Estado la entrega del exgobernante a los miembros de la DEA. La sesión legislativa fue convocada a las 11 de la mañana en medio del proceso de extradición del expresidente Hernández. Las pantallas del hemiciclo transmitían el evento para que los diputados observaran. El primero en llegar fue el presidente Luis Redondo, luego otros parlamentarios. Posteriormente, alrededor de la 1 de la tarde, hacían su ingreso a la Cámara los primeros nacionalistas. Uno de ellos, el diputado José Yar, quien se sentó en su curul y sintonizó en su móvil el proceso de extradición de su correligionario y a la vez lamentó su situación. Nos sentimos dolidos, quiera sí o no, es nuestro líder, fue nuestro líder por mucho tiempo y va a seguirlo haciendo. También nosotros lamentamos, no solo como políticos, también lamentamos como familia. Tenemos que pensar en la esposa que deja, su madre, sus hijos, sus amigos, que es un ser humano. Minutos después llegó el resto con sonrisas, mientras el exmandatario estaba a punto de poner un pie en el avión hacia Estados Unidos. Hasta aprovecharon a sacarse una selfie. Aseguran que como bancada no tenían ninguna instrucción sobre la extradición de Hernández. Como bancada no teníamos ninguna indicación ni de nuestro jefe de bancada ni del resto de los diputados en hacer manifestación a favor o en contra en lo absoluto. Lo que está pasando con el expresidente es una situación de extradición que ya se está dando después de meses y días de estar en este asunto, y no lo lamentamos por él, pero son circunstancias que cada quien responde por sus actos. La diputada Johanna Bermúdez aseguró que cree en la inocencia del expresidente, ya que lo conoció en la trinchera que compartían. Primero, que el presidente va a tener una gran oportunidad en los Estados Unidos con su equipo de abogados para poderse defender. Yo voy a hablar, yo siempre he dicho, me voy a quedar con la parte que yo le conocí a él, lo que él me permitió trabajar con él, un hombre que él siempre estuvo pensando en generar oportunidades y bienestar para el pueblo hondureño. Esa fue la parte que yo le conocí al presidente Juan Orlando, y esa es la parte que le digo, siempre voy a mencionar. Así transcurrió la sesión legislativa, que nunca inició, ya que por falta de quórum fue suspendida y convocada para el martes a las 3 de la tarde. El presidente del Partido Nacional, David Chávez, se solidarizó con la familia del exgobernante. Pues tendrá que demostrar su culpabilidad o su inocencia. En este lado la Fiscalía lo acusa y sus abogados defensores pues deberán demostrar su inocencia. No nos queda más que lamentar profundamente lo que ha pasado y eventualmente como humano solidarizarnos con el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, y con su familia. Chávez recordó la labor realizada por el expresidente y aseguró que fue un gobernante con aciertos y desaciertos. Con muy buen trabajo y actuar en la infraestructura del país, combatió fuertemente las maras, las pandillas, incluso el gobierno norteamericano reconoció su lucha contra el crimen organizado transnacional.
y otros logros que pudo tener y desaciertos normales como tienen todos los gobiernos. Agregó que es un momento difícil para Hernández y su familia y al final será el debido proceso que demuestre su inocencia o culpabilidad. Para el Partido Nacional, la extradición del expresidente es el golpe más fuerte recibido en las últimas décadas, aseguran los analistas, que comparan el liderazgo de Hernández en ese partido con el del general Tiburcio Carías y avisoran una desarticulación interna como opción para reinventarse. Pero los líderes nacionalistas dicen que su partido no es una institución de capos y los hechos de una persona no van a manchar a la estrella solitaria. Con la extradición del expresidente Hernández, el Partido Nacional es una de las instituciones más afectadas, debido a que su último caudillo fue llevado a una corte de los Estados Unidos bajo los cargos de narcotráfico, lo que representa un golpe demoledor a la centenaria institución política que se mantuvo en el poder durante 12 años continuos. Su extradición por acusaciones relacionadas con el narcotráfico y el convencimiento de una buena parte de la ciudadanía de que dirigió y facilitó la macrocorrupción estatal en este periodo largo de los 12 años ya mencionado, representa un golpe demoledor al Partido Nacional. Pero los hechos del exmandatario Hernández acusado por la justicia estadounidense no vienen a votar 120 años de recorrido político de una institución noble, asegura su presidente, quien considera que los actos de una persona no tienen por qué dañar la imagen del partido. Porque yo creo que la narcoactividad ha penetrado a todas las instituciones políticas, a Libre, a Salvador, a Liberal, Nacional, pero son personas, no es el partido político como tal. Por eso decimos que cada quien es responsable de sus actos y el partido jamás va a ser responsable por el acto de ningún ciudadano. Opinión que no comparte el ex precandidato presidencial y fundador del Monarca, Roberto Ramón Castillo, quien considera que la institución debe someterse a una cirugía profunda para cambiar de aires. Yo considero que es un momento, yo he estado hablando recientemente con el presidente del partido, con don David, y yo le sugiero que al partido hay que limpiarlo, pero hay que separar a todos los del Comité Central. Pues la única salida sería una profunda reestructuración interna que debería implicar la modificación de su diario político y algo esencial, la renovación de su liderazgo. Las autoridades del partido crearon una comisión para la reingeniería e innovación de la institución y pronto iniciarán una serie de giras a nivel nacional para escuchar las propuestas, ideas y sugerencias de todos los sectores de ese instituto político. Para los analistas, el Partido Nacional tiene una tarea compleja para reestructurar sus filas, ya que también se podría enfrentar a un debacle, como le está sucediendo al Partido Liberal. José Andino, Telenoticias. La penetración de la narcoactividad en la clase política sacudió también al Partido Liberal, el otro bastión del otrora bipartidismo político en Honduras, y ha sido tal el tsunami ahí causado que crecen los movimientos internos por descabezar a la actual cúpula del Central Ejecutivo ante las nuevas revelaciones en la Corte de Nueva York en el juicio de Freddy Nájera. Los oscuros y visibles hilos de la narcoactividad en el país penetraron todas las instituciones políticas y el Partido Liberal no se libró de esta contaminación con 2 exdiputados pedidos en extradición y un presidenciable que purgó una pena en una cárcel de los Estados Unidos por delitos conexos al narcotráfico. Nosotros, cada quien que resuelva sus problemas, ¿verdad? Y eso usted lo ha visto, hay 2 diputados, el presidenciable Yanni también él fue y él hizo, se defendió, hoy ya salió de la lista OFAC inclusive, pero ese es un trabajo que él lo ha hecho demostrando su inocencia y no ha tenido nada que ver el Partido Liberal. Pero el árbol, dice este analista político y dirigente liberal, apenas empezó a sacudir en su partido
y podrían caer más frutas podridas con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Mire, yo desearía que mi partido no saliera tan involucrado, pero eso no depende de mis deseos. El problema es que así como se ha visto algunas cabezas que ya están ubicadas, puede ser que aparezcan otras. Y una de esas cabezas es la del presidente del Consejo Central Ejecutivo, Yanni Rosenthal, que saltó de una cárcel de los Estados Unidos a la candidatura de su partido, un argumento que sus críticos y adversarios liberales empiezan a exprimir para sacarlo del cargo ante las revelaciones en el juicio del exdiputado Freddy Nájera en Nueva York. ¿Por qué? Porque quien encabeza una institución política debe tener una hoja cristalina de vida. No es lo mismo caer en la cárcel por la defensa de derechos fundamentales del ciudadano a caer en la cárcel por narcotráfico o lavado de activos. Pero sacudir y derribar la junta directiva del Central Ejecutivo del Partido Liberal no es una tarea fácil, pues se tiene que convocar a una convención nacional y ahí proponer y votar. Es a través de la convención nacional que se puede establecer la sustitución de autoridades. 100 convencionales hacen la solicitud al Central Ejecutivo y convoca o no a la convención. De fondo en toda esta discusión están los nexos de muchos dirigentes políticos con la narcoactividad y de estas espinas con veneno no se libró ni se libra el Partido Liberal. Lo que sí es una realidad es que todos los partidos políticos, sin excepción, de una manera u otra, están salpicados por el lodo y el mal olor que desprende la narcoactividad en el país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Seguimos con nuestra agenda informativa. Condiciones de reconstrucción en la parte institucional y reconciliación en la sociedad hondureña es parte del trabajo que queda tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, opinan algunos entendidos al señalar que ha llegado el momento de retomar una agenda común de país y superar los pleitos, señalamientos y culpas. Tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, tildada como acto de vergüenza para el país por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ahora es necesario dirigir la mirada hacia aspectos claves para no tolerar todo aquello que generó tal situación. Lo que debemos de pensar es cuál es el país que queremos a futuro, qué país es el que queremos vivir, qué visión de país es la que tenemos. Y yo creo que todo lo que deseamos es un país próspero, ¿verdad? Con una colección de leyes que funcione para impulsar el desarrollo económico, que nos traiga progreso social, ¿verdad? Pero en el ámbito de justicia y respeto para todos. Según este analista, no será fácil borrar la mancha que deja para la imagen del país la extradición de un expresidente. Sin embargo, le compete al pueblo recuperarse de un proceso dañino para la reputación del país. Y eso se va a lograr precisamente con una unidad nacional, con una agenda común de país que busque precisamente metas muy precisas. Metas en cuanto a temas fundamentales como salud, educación y desarrollo económico indica, además, que se debe trabajar en una restauración del resquebrajamiento que todo esto generó. Han habido dos resquebrajamientos. Yo diría que en la parte institucional tiene que haber una reconstrucción de esa pérdida que hubo de Estado de Derecho, de cultura y legalidad, de las instituciones que se volvieron frágiles y fueron penetradas en algún momento por el crimen organizado y la corrupción. Y por supuesto esa división que hay a nivel de la familia hondureña, son múltiples los llamados que hacen diversos sectores, empresas privadas, iglesias, para que el pueblo hondureño retome, como decía antes, una agenda común. Este sociólogo considera que con esta extradición se debe pasar a un nuevo capítulo. Pero la gran tarea de la nación y de la sociedad misma es poder crear las condiciones para la reconstrucción del tejido social que quedó totalmente dañado y que resulta necesario crear condiciones desde el gobierno y desde la sociedad misma para poder echar a andar el país, porque lamentablemente es un episodio que hay que dejarlo atrás, que hoy se cierra completamente, por lo menos a nivel nacional, y no queda otra alternativa que el país pueda empezarse a reconstruir y a partir de eso poder generar las condiciones para que los ciudadanos podamos tener un poco más de confianza en la institucionalidad.
Además, indica que ante las discrepancias y otras secuelas se deben crear condiciones de reconciliación. En su cuenta de Twitter, la presidenta Xiomara Castro escribe: Honduras nunca volverá a ser la misma. De nuestra generación depende dignificar el pueblo y darle a la patria la soberanía, independencia y la estatura moral que reclama para su refundación. Cuando regresemos, las dos profecías de Mel Zelaya sobre los acontecimientos de este jueves. Pero antes, es muy raro que en las escuelas nos enseñen a manejar nuestro dinero. Sin embargo, este conocimiento es necesario para llevar una vida económicamente tranquila. A continuación, le mostramos algunos tips que le facilitarán el manejo de su dinero en nuestra sección de educación financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Aprenda a controlarse. Es muy fácil caer en la tentación de comprar cosas a crédito, pero lo más recomendable es esperar a que ahorre el dinero necesario para comprar al contado eso que tanto quiere. Es importante que antes de adquirir cualquier cosa, se pregunte si realmente lo necesita o le es útil. Tome el control de su futuro financiero. No deje esta cuestión tan importante en manos de otras personas, su pareja o sus padres. Es mejor informarse a detalle sobre las tarifas de su banco, los intereses de su tarjeta o de sus deudas y los costos de los productos financieros que adquiera. Es tiempo de hacerse cargo de su vida económica. Siempre entérate a dónde va tu dinero. Una vez que empieces a ganar un salario, es muy importante hacer un presupuesto personal para que se asegure de que sus gastos nunca excedan sus ganancias. Haga la suma de los gastos fijos que tiene al mes y réstelo de sus ingresos. Esto le permitirá saber si tiene un extra para ahorrar o darse algún gusto. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Jennifer Girón nos cuenta en nuestra sección de tecnología que un equipo de científicos de la Universidad de Michigan afirma haber conseguido destruir el cáncer sin signos de metástasis ni reaparición en sus pruebas con animales. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Un grupo de científicos de la Universidad de Michigan afirman haber eliminado cáncer sin signos de metástasis ni reaparición en sus pruebas con animales. Las pruebas se hicieron en ratas afectadas por un cáncer de hígado, donde se logró eliminar hasta el 75% de tumores hepáticos utilizando únicamente ondas de ultrasonido no invasivas, un avance que podría mejorar los resultados del cáncer en los seres humanos. Además de la reducción en el 80% de los animales, el cáncer pareció ser destruido, sin signos de metástasis o reaparición en los 3 meses que fueron monitoreados. El tratamiento denominado histotripsia consiste en un transductor que emite ondas de ultrasonido dirigidas que crea microburbujas en el interior de los tejidos afectados, lo que hace que se expandan y colapsen rápidamente y finalmente se rompan. La eliminación del 100% del cáncer en algunos animales se dio gracias a que al destruir el 75% del volumen del tumor hepático, el sistema inmune de las ratas eliminó el resto. Actualmente este tratamiento se está probando en humanos con cáncer de hígado. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Variadas reacciones se han producido este día con motivo de la extradición del expresidente Hernández. Una de muchas es la del doctor Carlos Marcía, que recuerda 2 frases del expresidente Zelaya, a las que califica como las 2 profecías de Mel. La primera en el 2006, cuando el extinto expresidente Callejas le sacó a relucir su academia. Mel respondió que en Honduras para lo único que han servido las excelencias académicas es para saquear. La segunda, cuando aprobaron la reforma al artículo 102 constitucional que dio luz verde a la extradición de hondureños a Estados Unidos, Mel dijo: bueno, ustedes le pusieron los clavos al banco, hoy se van a sentar en él. Palabras proféticas de Mel Zelaya, reitera el profesional de las ciencias médicas Carlos Marcía.
Centenares de personas de diversas comunidades de los alrededores de la ciudad de Gracias Lempira invadieron este jueves, día de la extradición del expresidente Hernández, decenas de manzanas de tierra ubicadas en las cercanías de la pista de Celaque, aduciendo que están aseguradas por pertenecer al expresidente, pero otros dicen lo contrario. El terreno para que sembrarlo, cultivarlo y de ser posible, pues entonces aquí obtener un solar una vez que OAVI y el INAH den el veredicto, o ubicamos o no se ubican en otro lugar. Tenemos una información, sí, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos que aquí han sido tierras ejidales del pueblo, ¿verdad? Pero de ahí sale que la expresidente le compró a un señor, de ahí le vendió al Estado de Honduras, entonces así se maneja. Las personas que invadieron las tierras se amparan en un proyecto de ley que introdujo a la Cámara Legislativa el diputado Harry Dixon Herrera, orientado a que las tierras incautadas por la OAVI pasen a los campesinos. Por ahora esperan una comisión gubernamental para buscar una solución al conflicto. En Gracias Lempira, la ciudad natal de Juan Orlando Hernández, el proceso de extradición no alteró las actividades cotidianas, a excepción del momento cuando se produjo su abordaje en el avión de la DEA, donde la gente se aglomeró en algunos negocios para ver el proceso, y las opiniones de los pobladores se encuentran divididas en un claro reflejo de la polarización que este caso ha producido en el país. El día transcurrió con normalidad en la ciudad de Gracias Lempira, tierra del expresidente Hernández. Muchos siguieron minuto a minuto el capítulo de la extradición que se plasmará en los libros de la historia del país. Otros gracianos restaron importancia a la vivencia de su paisano. Algunos se quedaron con la mirada fija en la pantalla y no ocultaron su tristeza. En contraste, otros, según lo manifestaron a TN5, celebraron en silencio sin mostrar júbilo. Y no faltó quienes dejaron el caso en otro ámbito. Si es falso, él va a salir, él es abogado. Pero si es culpable, por eso lo están hablando. Es un mal ejemplo. Y da tristeza ver a un hombre así, se mira muy inteligente, muy capacitado. En la ciudad de Gracias, donde creció el exgobernante y estudió sus primeros años, las actividades cotidianas no pararon. Cada quien se dedicó a lo suyo y las opiniones sobre el caso del exgobernante se dividieron. 8 años en el poder y tener que llegar a esas circunstancias también no deja de resentir un poco. Pero como le digo, aquí solo él en su corazón y Dios que conoce las cosas, él sabe lo mejor. Porque nosotros no vamos a permitir que él siga haciendo lo que había hecho aquí en Honduras. Entonces, si él lo llevan es porque algo le hallaron. Si él fuera inocente, pues no lo hubieran movido. Porque quienes lo conocimos y lo vimos prácticamente a él vivir y crecer en esta región, estamos conscientes y sabemos que el hombre nunca ha sido narcotraficante. De eso estamos seguros en esta zona del país. El caso del expresidente no perturbó la misa en una de las muchas iglesias de la ciudad, ni las actividades comerciales ni escolares. Eso también se vivió en el sector de Villaverde, lugar donde se ubica la residencia del expresidente. Don Matías Martínez y Liliana Navarrete, vecinos desconocidos para la familia Hernández, hoy solo recuerdan los momentos cuando los helicópteros aterrizaban en la zona y lamentan la situación del graciano expresidente. Que él venía en el helicóptero. Aquí no venía yo, pero allí venía él. ¿Allí qué es? ¿La casa? La casa de él. Sé los problemas de él, ¿verdad? Porque cada quien, uno dice que no tiene faltas, pero tiene. Porque un presidente que se mencione como narcotraficante es algo extraño. Porque yo nunca había escuchado eso hasta hoy. Esta propiedad en Villaverde permanece custodiada al igual que el Hotel de la Familia, que aún tiene sus puertas abiertas a los clientes. En Gracias Lempira prevalece la prudencia al abordar este tema. Pese a que un nativo de esta ciudad, expresidente del país, fue extraditado este día hacia los Estados Unidos, hoy fue un día que transcurrió con normalidad en la ciudad de Gracias. No hubo júbilo, pero tampoco hubo quienes expresaron su tristeza. Quizás se la guardaron. María Holanda, Telenoticias. A medida que transcurría el tiempo para sellar la extradición de Hernández,
La plaza Isis Obed Murillo, en las inmediaciones del aeropuerto de Toncontín, se fue copando de capitalinos que llegaban para ver la partida del expresidente. Demandaban justicia, captando el momento de la entrega con sus celulares y aprovechando la ocasión para hacer también sus ventas para agenciarse algún dinero. La plaza Isis Obed Murillo, ubicada a inmediaciones del aeropuerto Toncontín en la capital, fue el punto de reunión de un grupo de ciudadanos que desde diferentes zonas de la ciudad se movilizaron hasta ese sector para presenciar el despegue del avión que trasladaría al expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, donde la justicia estadounidense le reclama por acusaciones de narcotráfico. Cerca del mediodía, poco a poco, la plaza comenzó a llenarse de gente de todas las edades, que a viva voz gritaban "fuera Jo", y en medio de la algarabía mostraban su felicidad por la partida del exmandatario. Y él lo tenía hecho riata a nosotros, pues, pero gracias a Dios que la justicia va a ser, bueno, pues, vamos con todo ahorita, pues, va. La improvisada reunión también sirvió para que algunos ciudadanos ofrecieran sus productos y se agenciaran unos cuantos lempiras: sombreros, banderas, pitoretas, gorros, agua y comida. A su manera, ellos decían disfrutar de una fiesta. La alegría era tan grande para algunos que incluso sugirieron que este día fuera declarado feriado nacional. Es una euforia muy grande. Esto es una situación que como pueblo hemos venido llevando y hoy se resuelve. Hoy es el día en que vamos a resolver esta situación y yo creo que debería ser feriado nacional, pues llevarlo al Congreso, porque la justicia en Honduras no solo tiene, así como las justicias que aparecen con una venda, ¿va? Esta está tan golpeada que está noqueada. Entonces hoy es la oportunidad como de ponerle un sedante a algo para que pues siempre sea justa, pero que esté despierta, que oiga. El agradecimiento tampoco faltó, principalmente para el gobierno estadounidense que solicitó la extradición del expresidente Hernández. Es una oportunidad para decirle también pues al pueblo americano amigo, ¿verdad?, que en realidad nos unimos en esto y que estamos agradecidos con ese esfuerzo por lo que se está haciendo. Pero en realidad aquí también la justicia tiene que trascender. Con celulares en mano, las personas buscaban atesorar el histórico día de la extradición del exmandatario. El momento cúspide llegó con la partida del avión que se llevaba a Hernández Alvarado para hacerle frente a la justicia estadounidense. Gracias, compañeros en los estudios. Y es que luego de extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández, el doctor y regidor de este municipio, Sergio Campos Lobo, ha convocado a la población para celebrar. ¿Qué se celebra, doctor? Bueno, hoy es un día de júbilo, un día de alegría, ya que los Estados Unidos se llevaron a una de las principales ratas que convirtieron a Honduras en un narcoestado. Recuerden que hay un montón de mega ratas todavía, pero lo que a los Estados Unidos les interesa es desbaratar la estructura. Entonces, convocamos a la población de Catacamas para escuchar música con mojigangas, con pólvora. O sea, estamos comenzando, estamos iniciando un proceso para un mensaje claro para los regidores, para los alcaldes, para los diputados, para los presidentes, que no se emborrachen de poder y que las acciones sean para beneficio de las grandes mayorías. Ahora, según usted analiza, no regresa Juan Orlando al país. ¿Y qué va a venir a hacer con una cadena perpetua suficiente? Ese es claro. El problema es que aquí en Catacamas el único que anduvo en contra y diciendo la verdad que Honduras era un narcoestado era el espantarratas que soy yo. Y aún todavía hay muchos que tienen miedo. No le tengamos miedo si el tigre ya murió. Bueno, muchas gracias. Es el regidor Sergio Campos Lobo que ha convocado a la población para poder celebrar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Junto a mi compañero Jorge Noé Ordóñez y Gerson Cruz, vamos a retornar con ustedes a los estudios principales. Buenas noches. Más adelante le informaremos. COPEN reclama a Castro designación de Eulogio Chávez en el Consejo Nacional Electoral. Es una afrenta a la lucha anticorrupción. Antes, en nuestra sección El Emprendedor, el sabor mexicano llegó para quedarse en Confradía, en San Pedro Sula, y es la historia del emprendimiento de Frelin, que inició su taquería con un carrito ambulante y ahora tiene su propio local. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional.
La taquería 504, ubicada en el sector de Cofradía en San Pedro Sula, es el emprendimiento que nace de la necesidad de su fundador de sobrevivir tras perder su empleo y salir del país en busca del sueño americano, donde lo que encontró fue una idea para iniciar su negocio, y lo que hoy es un establecimiento cálido y colorido comenzó siendo un troco ambulante. 14 de marzo de 2019, trabajamos todo un año. El día de la pandemia, que dijeron la policía cerrar, ese día nos tocó cerrar. Eso fue con el troco, ¿verdad? Luego salió la oportunidad de alquilar acá este local. Entonces trabajé todo el tiempo durante la pandemia haciendo el local y abrimos ya de nuevo el 14 de agosto de 2021. Entre los productos que ofrece la acogedora taquería se encuentran los famosos tacos de birria, que según nos cuenta este emprendedor, es el platillo favorito de sus clientes. Nuestro menú son tacos mexicanos, res, chorizo, lengua, pollo, cerdo. También tenemos los tacos de birria, que son bien famosos, nosotros los tenemos también aquí. Los tacos de birria y los tacos por libra también se venden bastante. La visión de Freleng es expandir su sabor a otras partes de la ciudad y generar más empleo. Si usted desea contratar los servicios de la taquería, puede llamar al 9905-5016. Cintia López, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Bueno, me está informando el exdirector de Aeronáutica Civil que todo apunta a que estará aterrizando en el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, el avión que transporta al expresidente Hernández. El aeropuerto de La Guardia después de las 10 de la noche solo recibe vuelos nacionales y el aeropuerto de Newark es un poco retirado, está en New Jersey. Así que está descendiendo ya la aeronave hacia el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, JFK, el aeropuerto más grande en Nueva York. Ya en unos minutos tendremos las imágenes. En otra información, el Colegio de Profesores de Educación Media emitió un pronunciamiento para presentar un reclamo y protesta enérgica ante el gobierno dirigido por la presidenta Xiomara Castro por el nombramiento a miembros del COPEN que se encuentran sometidos a un proceso ante el Tribunal de Honor del Colegio Magisterial y el Ministerio Público y sobre quien existe una resolución del Tribunal Superior de Cuentas por enriquecimiento ilícito, como es el caso del profesor jubilado Eulogio Chávez como codirector de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. Dicho nombramiento, según el COPEN, lo sienten como una afrenta, una agresión ante la lucha contra la corrupción que se había entronizado en ese colegio magisterial. Asimismo, lo ven como una contradicción con la propuesta de lucha anticorrupción de la presidenta Castro y máxima representación de los principios políticos de Libre. Desde el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA resaltan que la sede fueran derogadas en el Congreso Nacional, al tiempo que piden mesura en la negociación con los inversionistas para evitar demandas millonarias contra el Estado. Pero no se trata de enfrascarnos en un litigio. Sí, en este proceso pienso que en estos 8 meses el Congreso Nacional tendrá que ver si les aproxima a los regímenes especiales que ya se tienen en el país o se crea un nuevo régimen sin que se delegue o se violente la soberanía y el territorio, entregándoles las facultades, por ejemplo, de otorgarse jueces internacionales. El claustro rechazó desde un principio la instalación de la sede en el país por considerarlas inconstitucionales. Las sedes fueron derogadas. No obstante, su ratificación oficial tendrá que esperar hasta la segunda legislatura, que comienza en enero de 2023, porque así es el proceso cuando se trata de reformas constitucionales, recuerda este abogado. Está derogada, pero todavía no es ley hasta que se ratifique y se publique en la Gaceta. Lo que significa es que la contrapropuesta por parte del Estado de Honduras debe girar alrededor de cómo van a funcionar, cómo no van a afectar esas inversiones. Mientras llega ese momento, las sedes ya instaladas en el país seguirán bajo el marco de su controversial ley orgánica,
aunque su derogación desde ya cerró las puertas para que nuevos inversionistas decidan ampararse en un ordenamiento jurídico que les otorgue total independencia en sus acciones. La derogación de la ley no se traduce en cierre de las sedes, se traduce en que esa ley ya no va a ser útil para seguir trayendo inversión y para seguir trayendo de alguna manera independencia jurídica en sectores específicos del país, pero por ende las sedes deben seguir funcionando hasta que haya una ratificación. En el Congreso Nacional indican que en los 9 meses que quedan para ratificar la eliminación, los inversionistas de la sede deberán sentarse a negociar con las autoridades gubernamentales para definir la vía de salida a un conflicto derivado de un marco legal que les brinde infinidad de privilegios. Lo que van a tener que hacer es buscar un diálogo con el Poder Ejecutivo para ver si se acogen a cualquier otro régimen especial económico que exista en el país. Desde la Asociación de Municipios de Honduras confían en que el gobierno alcanzará términos de negociación armoniosos y no arbitrarios que permitan mantener las inversiones generadas por la sede, que ya están dando frutos. Y que las sedes que ya están constituidas, buscarle una alternativa, porque creo que algunas, en el caso particular de la zona sur, que es la que más conozco, es la parte productiva, ya está produciendo chile, ya se está exportando chile, ya está generando divisas al país y de igual manera ya generó empleos. En el gobierno se muestran confiados en que el Partido Nacional, que apoyó la derogación el pasado miércoles, certificará su respaldo a la abolición de este controversial modelo económico, aunque en esa institución política ponen sus condiciones, entre ellas garantizar a las empresas ya existentes su seguridad jurídica y respetar sus inversiones y los empleos generados. Y en materia económica, los productores de leche de Olancho se reúnen el próximo fin de semana porque van a hacer una propuesta para incrementar el litro de leche. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. En vista de los continuos incrementos en los medicamentos y la materia prima para alimentar el ganado, los productores de leche del departamento de Olancho se reunirán el próximo domingo para consensuar y hacer una sola propuesta para lograr un incremento al litro de leche. Se está solicitando pues un aumento de la leche por litro en campo, ahí en corral, y ya que actualmente el litro está entre 11 y 12 lempiras. Nosotros lo que queremos es que se mantenga un precio fijo para poder salir de las necesidades, porque ahorita el rubro del ganado, la inversión es grande y el precio de la leche es bien baja. La reunión se desarrollará en horas de la mañana en Juticalpa, Olancho, que es a donde funciona la sede de la Asociación de Ganaderos de Olancho. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Pavel Espinal, el exdirector de Aeronáutica Civil, sigue la trayectoria del vuelo o del avión que transporta al expresidente Hernández. Y me dice que ya ese avión no va para el JFK, para el John Fitzgerald Kennedy. Le pregunto, ¿y ahora? Y me responde que hay 3 aeropuertos, son regionales, no internacionales. Ya el avión se dirige hacia un aeropuerto regional, no internacional, no va para el JFK. Será en un regional. Está siguiendo la trayectoria de esa aeronave. Va para un aeropuerto regional, pronto aterrizará. Vamos a la pausa. Miren, tal como lo decía Pavel Espinal, porque hay mucha gente, fíjate, siguiendo a esta hora la trayectoria de
Del expresidente de ese Hernández, avión, sí. correcto, que transporta el presidente. Y tal como nos dijo Pavel Espinal, va a aterrizar en un aeropuerto regional. Por esa ruta hay 3 aeropuertos regionales. Ya no será en el JFK, en el de Newark, en La Guardia. No sabemos dónde exactamente, pero ya está a pocos minutos para su aterrizaje. La nave que conduce al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado hoy hacia los Estados Unidos. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Se concreta la extradición del expresidente Hernández a Estados Unidos, donde el fiscal general de ese país y la directora de la DEA formalizaron su acusación por graves delitos de narcotráfico. Esto asegura la Fiscalía de Estados Unidos en su reciente acusación. Juan Orlando Hernández, el reciente expresidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En Tegucigalpa, la Plaza Isis Obed Murillo concentró a los capitalinos para captar la extradición de Jo. En Catacamas se reventaron petardos y en su ciudad natal, Gracias, en Lempira, el día transcurrió normal hasta que se produjo el momento esperado, su ingreso al avión de la DEA para enfrentar la justicia estadounidense. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y tráfico de armas, usó su poder para proteger y ayudar a los capos de la droga y se asoció con líderes de cárteles de la talla del Chapo Guzmán, afirma la Fiscalía de Estados Unidos. Fiscalía de Estados Unidos, tras formalizar acusación contra Jo, envía lapidario mensaje. Destruirán todo el ecosistema de las redes de narcotráfico sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar. Expresidente Hernández reitera su inocencia en un video difundido por su esposa en las redes sociales, última que se despide con una melancólica canción donde añora los buenos tiempos. Extradición de Jo debe dar paso a un proceso de reconstrucción del tejido social y político de Honduras, recomiendan expertos. Los efectos del narcotráfico y su financiamiento ilícito de campañas acicatan a los partidos nacional y liberal, otrora eje del poder político del bipartidismo en Honduras.